Amada iglesias, Dios te bendiga en esta mañana. Estamos grabando en vivo y vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Una hermosa palabra que Dios puso en mi corazón para alentarte, para enseñarte y para enseñar a mí también. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y ese es el propósito, que nuestro vientre, nuestro espíritu, no solo nuestro vientre sea alimentado, sino también nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es alimentado por la palabra del Señor. Así que en esta mañana Dios ha puesto algo en mi corazón. Y lo que te quiero preguntar en esta mañana es, quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Para qué? Y note que te estoy diciendo ¿para qué? No ¿por qué? Y las dos son preguntas. ¿Por qué? Es una pregunta y ¿para qué? También es una pregunta. Pero con un significado diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y vemos que en el libro de Jeremías, Dios escoge al profeta Jeremías y en el capítulo 1 y el versículo 10 dice esto, miren. Dios hablando a Jeremías le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Jeremías entendió el para qué. El para qué Dios los escogió. Y así, de esa misma manera, Jesús también entendió el para qué vino a la tierra. Ahora, si nosotros nos ponemos a meditar, la pregunta favorita del diablo es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no salgo de este estancamiento? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué no puedo prosperar? Y la pregunta favorita del diablo es esa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la pregunta favorita de Dios es ¿para qué? Porque hay un propósito. Porque hay algo que Dios te quiere enseñar en ese ¿por qué? Y ¿para qué? Entonces, ¿para qué Jesús vino a la tierra? La pregunta que nos hacemos hoy. Y si yo le preguntaría a usted, ¿para qué Jesús vino a la tierra? ¿Usted qué me respondería? A ver, yo tengo acá una colaboradora y ella me va a responder. ¿Para qué Jesús vino a la tierra? Para darnos salvación y vida eterna. Esa es la contestación que muchas personas nos dan. Lo primero que uno le pregunta a un cristiano, ¿para qué Jesús vino a la tierra? Y te dice, para darnos salvación y vida eterna. Y está bien, no está mal. Ese es el tema central por el cual Dios hizo este plan de que María naciera en el vientre de Jesús a través del Espíritu Santo, fuera engendrado por el Espíritu Santo. Él vino y murió y nos redimió, nos rescató del pecado y volvemos a tener comunión con el Padre. Ese fue el tema central de Jesús que vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Es el para qué vino Él a la tierra. Ese es el tema central. Pero hay algo más allá de que esto es lo más importante, tener la salvación y la vida eterna. Hay algo más que Jesús vino a dejarnos aquí en la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra, dice la Biblia que Él se despojó de ser el mismo Dios y vino a la tierra y pasó a estar en la condición de hombre. Él vino a estar como un hombre y estuvo 3 años y medio en la tierra viviendo como hombre, como usted y como yo, como hombre. Y Jesús lo primero que hizo al venir a la tierra fue tomar una posición
tomar una ubicación al lado de las personas, al lado del ser humano. ¿Para qué? Porque él ahí, cuando hizo eso, Jesús sintió algo. Y lo que Jesús sintió fue esto que dice en Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice esto: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Entonces Jesús vino y se posesionó, se puso al lado del hombre, y Jesús sintió algo. Jesús sintió compasión por ese ser humano. Y mire lo que dice San Marcos, capítulo 6, versículo 34, dice esto: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y acá hay algo que nosotros tenemos que comenzar a meditar, y es el para qué Jesús vino acá. Jesús sentía compasión. Y la pasada hablaba con un hermano y él me decía, ¿cuál es la diferencia entre tener compasión y tener lástima? Y primero vamos a ir a la palabra lástima. La palabra lástima es solamente eso, una palabra, lástima. Porque tener lástima y no hacer nada por esa persona es simplemente pasa a ser una palabra, no hay acción sobre esa persona. Entonces decimos, pobrecito aquel que anda juntando cartón, pobrecito que la está pasando mal, pero no hacemos nada por esa persona. Entonces eso es tener lástima. Y el lástima no se le tiene a nadie. Jesús nunca tuvo lástima a nadie. Jesús tenía compasión. Y la compasión es otra palabra diferente a lástima. Nada que ver con lástima. ¿Por qué? Jesús tenía compasión. Y en la palabra compasión usted va a ver que es un combo de cosas. La palabra compasión, Jesús tenía compasión. Jesús cuando vino, vio que las personas andaban dispersas, andaban de un lugar para otro, sin dirección, yendo y viniendo sin saber a dónde ir. Y Jesús sintió compasión, dijo, estas personas no tienen dirección, estas personas necesitan un guía. Entonces Jesús vino con una propuesta diferente a la tierra. Jesús vino a cambiar el chip. Jesús te quiere cambiar el chip. Jesús viene a darte una propuesta diferente a lo que estabas acostumbrado a oír. Jesús viene con algo diferente. Hasta ese entonces que Jesús no vino a la tierra, todo lo que habitaba en la tierra eran súbditos de Satanás. Estaban bajo el mandato de Satanás. Pero ahora Jesús venía a la tierra y comenzaba a hacer una revolución, venía a cambiar el chip. Y lo primero que Jesús vino a hacer es darte dirección. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesús dice esas tres cosas? ¿Por qué te dice camino? Porque andaban como ovejas sin pastor, sin dirección. Jesús te quiere direccionar. Jesús viene a darte una dirección. Jesús viene a darte un nuevo camino. Él es el camino. Ahora Él te viene a mostrar que hay un camino que te conduce al Padre y se llama Jesús. Él es el puente. Tú no puedes llegar a Dios sin antes pasar por Jesús. ¿Y por qué dice la vida? Porque espiritualmente estábamos muertos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que no tenemos comunión con Dios. Entonces muchas personas dicen, no, pero yo hablo con Dios, no hace falta ir a la iglesia, yo hablo con Dios y Dios me contesta. Y usted sabe que no es así. Si usted no hace esa confesión de fe, de que Jesús es su Señor y su Salvador de su vida, usted no puede tener comunión con el Padre. Eso me dice la Biblia, eso me dice la palabra. Entonces Jesús vino a cambiarte el chip. Jesús vino a decirte que hay una nueva propuesta, que hay una vida diferente y que podemos llevar una vida diferente en este mundo maligno y perverso, en este mundo lleno de maldad. Cuando estamos en Jesús,
Él viene a direccionarte, Él viene a darte vida y Él viene a darte a conocer una verdad. La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es justicia. La Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No sirve. La balanza, que es el símbolo de la justicia, en el ser humano esa balanza se inclina siempre para el lado de la injusticia y no para el lado de la justicia. Por eso Dios ama la justicia y Jesús vino a predicarte la verdad y esa verdad nos hace libres. Jesús vino a cambiarnos el chip, a decirte que ya no tienes que vivir derrotado, ya no tienes que vivir fracasado, ya no tienes que vivir no puedo, no sé, no tengo, porque ahora Él viene a darte una nueva vida. Él viene a darte una solución, Él viene a darte una respuesta a tu vida. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarle. Dice que Jesús le enseñaba. ¿Qué era lo que le enseñaba? ¿Qué había en el reino de Dios? En el reino de Dios ahora había sanidad, ahora había liberación. En el reino de Dios ahora usted podía ser libre, usted podía tener una nueva oportunidad y usted podía darse cuenta que no todo está perdido, que hay esperanza en Jesús. El reino de Dios, Jesús vino a presentarnos el reino de Dios y su justicia. Cuando hoy muchas iglesias, muchos pastores te hablan de prosperidad, te hablan de la iglesia de la prosperidad, esa iglesia, yo quiero decirte que esa iglesia no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es aquella iglesia que te enseña el reino de Dios y su justicia. Luego viene la añadidura, que es la prosperidad. Entonces, vemos que Jesús vino a enseñarnos una verdad. Jesús no solo vino a salvarnos, Jesús no solo vino a rescatarnos, a perdonar nuestros pecados, sino vino también a enseñarnos cómo vivir en esta tierra, cómo llevar una vida diferente. Yo quiero decirte algo hoy, amada iglesia, que el Evangelio no es una religión. El Evangelio, Jesús vino a mostrarme que es un estilo de vida diferente. Jesús vino a demostrarnos a nosotros que se puede llevar una vida diferente en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad, donde se aceptan cohechos, donde, como dicen los chicos hoy, se tranza. Jesús no tranza, Dios no tranza, Jesús no acepta cohecho, Jesús no acepta ganancia deshonesta. Cuando hoy para el mundo eso es común, Jesús a eso le llama inmundicia, Jesús a eso le llama pecado. Entonces vemos que Jesús vino a demostrarnos algo diferente, que se puede llevar una vida diferente. El Evangelio es un estilo de vida diferente. La religión no te cambia, la religión te encapsula, la religión te encajona, la religión te estructura, la religión no te cambia. Lo que te cambia es cuando Jesús viene a tu vida. Cuando tú le permites que Jesús entre a tu vida, eso es lo que te cambia. Por eso Jesús vino a enseñarnos algo diferente. Así como le enseñó a sus discípulos, nos dejó también enseñanza a nosotros. ¿Y dónde está eso, hermano Carlos? Acá, en la palabra de Dios. Acá está escrito esto. La enseñanza de Jesús para usted y para mí. ¿Cómo debemos andar en esta vida lleno de maldad? No, pero es difícil. No, no es difícil. Jesús lo hizo, Jesús lo demostró. Entonces Jesús viene a enseñar a nosotros. Jesús en una oportunidad le dice a su discípulo, enseñándolo, le enseñó cómo andar, no juzgar, no hablar de lo demás, no murmurar. Jesús lo hacía, no, Él no lo hacía eso. Jesús no hacía esas cosas. Entonces vemos a un Jesús que viene a marcar una diferencia. Y esa diferencia es la que tiene que marcar hoy la iglesia. Jesús vino a enseñarnos cómo llevar una vida en justicia, en verdad. Jesús vino a marcarnos eso a nosotros. Y Él nos determinó algo sobre usted y sobre mí. Jesús dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo. La pregunta que yo te hago es, ¿verdaderamente estamos alumbrando como luz en este mundo? ¿Verdaderamente estamos dando ese gusto a la sal cuando entra en acción?
o somos una sal insípida, que está ahí muerta, que no entra en acción. Entonces, una pregunta, Jesús determinó, nos dijo a sus discípulos, ustedes son la luz y la sal de este mundo, y como tal debemos hablar. Entonces Jesús vino a enseñarnos. Jesús no vino solamente a darnos salvación, vida eterna, porque para yo obtener esa salvación y esa vida eterna, yo tengo que ser imitador de Cristo. Él me dejó la enseñanza, está acá, es para ustedes, para mí. Primeramente para mí. Él nos dejó una enseñanza para que yo pueda obtener esa salvación, esa vida eterna, que es el tema central. ¿Para qué Jesús vino a la tierra? Yo tengo que vivir como vivió Jesús. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente y el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cristiano significa seguidores de Cristo. Cristiano viene de la palabra Cristo. Usted y yo somos seguidores de Cristo. No somos evangélicos, como muchos nos llaman. No somos evangélicos. Somos cristianos creyentes que predicamos el evangelio. Eso somos. Somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, también debemos ser imitadores de Cristo. Andar como Él anduvo en esta tierra. Entonces Jesús vino a enseñarnos. Es que nadie me enseñó. Está acá en la Biblia. Solamente tienes que tomar y comenzar a leer y comenzar a pedirle al Maestro, al Espíritu Santo, que te enseñe. Él es el que nos enseña a discernir la palabra. Él es mi Maestro. El Espíritu Santo es mi Maestro. Y el Espíritu Santo, yo quiero decirte algo. Jesús ya no está aquí. Jesús se fue. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero Él dijo, yo no lo voy a dejar huérfano. Le enviaré al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él está en ti, Él está en mí. Y si algo te está enterando ahora, es que el Espíritu Santo está en vos. Y quiero decirte algo más, que el Espíritu Santo quiere tener un diálogo contigo. El Espíritu Santo se quiere dar a conocer en tu vida. El Espíritu Santo se quiere revelar a tu vida. Entonces, cuando usted intima con el Espíritu Santo, usted comienza a conocer más la vida de Jesús. Jesús se comienza a revelar a usted a través del Espíritu Santo. Entonces debemos imitar como el apóstol Pablo tuvo revelaciones tremendas, porque él tuvo una conversión genuina. Y ese es otro tema que un día lo vamos a tocar. La conversión. Muchos dicen, sí, pero yo siempre estoy convencido, pero no convertido. No está ni lo uno ni lo otro. No está ni convencido ni convertido. Porque para estar convertido, primero tengo que estar convencido. Entonces no estoy ni convencido ni convertido. Entonces, no estamos ni convertidos ni convencidos. Ahora, volviendo a Jesús. Jesús tenía compasión de las personas. ¿Y sabe cuál es la compasión que tenía Jesús? Yo le hablaba de un combo de cosas. La compasión de Jesús era esta. En la alimentación de los 5.000, Jesús le enseñaba, lo sacó, lo llevó en una pradera junto a sus discípulos, a toda una aldea, 5.000 personas, sin contar los animales y los niños. Jesús lo llevó ahí. Y Jesús le sanaba, Jesús le enseñaba. Pero también la compasión de Jesús era más completa. Quizás hoy nosotros decimos, ay, qué lástima, tengo lástima a este, le tengo lástima al otro, pero no hago nada por esa persona. En cambio, Jesús nos dejó como enseñanza que la compasión de Él iba con acción. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, la iglesia tiene que hacer hoy. Saciar la necesidad de aquel que no tiene. Jesús en la alimentación de los 5.000, Él le estaba enseñando la palabra, le enseñaba la palabra, alimentaba al espíritu
le traía libertad, le traía sanidad, pero llega un momento que sus discípulos le dicen, mira maestro, despídelo, porque ya es de noche y su casa está lejos, y ellos no tienen que comer. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Y pero ¿cómo, maestro? Nosotros tenemos 5 panes y 2 peces. Ellos son 5.000 personas. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Entonces Jesús le dice, le pide el pan, le pide los 5 panes y los 2 peces y Jesús lo multiplica. Jesús le daba también, le alimentaba. Entonces vemos que la compasión de Jesús iba acompañado de acción. Hoy nosotros predicamos bonito, hablamos muy lindo del Evangelio, pero no tenemos acción. Y la Biblia a mí me enseña que una visión sin acción es solo una ilusión. Porque donde hay una visión, viene la provisión de Dios. Jesús tenía visión. Por tanto, Dios le daba la provisión. Entonces Jesús nos enseña que la compasión de Él no es la compasión que hoy sentimos nosotros. Hoy muchos hermanos no tienen para comer. Y el pastor muchas veces le dice, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, salten, dancen. Pero es lindo saltar, danzar, cuando tengo la pancita llena. Pero cuando tengo la pancita vacía, que me está ahí crujiendo la panza, yo no tengo ni ganas de adorar a Dios. Entonces Dios dice en su palabra, haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Nosotros debemos volver un poco a la iglesia primitiva, donde todo era de todo y nadie tenía necesidad de nada. Esa era la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia modelo de Jesucristo. La iglesia que comenzó en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Debemos volver a los cauces originales. La iglesia se salió del cauce original. Debemos volver a ese cauce donde todo era de todo y nadie tenía necesidad de nada. Hoy muchos pastores también engordaditos, bien gorditos, pero sus ovejitas están bien raquíticas. Entonces un día vamos a rendir cuentas sobre eso. Y el libro de Ezequiel habla de esto. Hay los pastores que se engordan a sí mismos y sus ovejas andan enfermas, perniquebradas y raquíticas. Dios dice que en los últimos tiempos Él mismo va a enviar un pastor y va a buscar a todas sus ovejitas. Y le va a llevar y le va a dar aprisco y le va a dar pasto fresco. Pero hay algo que usted tiene que entender. Un día, usted y yo vamos a rendir cuenta. Vamos a estar frente al Tribunal de Justicia. Y ahí Dios te va a hacer preguntas incisivas. Y no sé lo que vas a contestar, porque ahí no hay excusa. Ahí no hay argumento que valga. Porque vas a estar ante el juez de los jueces. Vas a estar ante el dador de la vida. Y ahí no vas a poder mentir. Entonces es para meditar esto. Jesús tenía compasión. La compasión de Jesús era, Él le enseñaba la palabra, le enseñaban cómo tenían que andar en esta vida, le sanaba, lo libertaba, expulsaba demonios, le daba libertad, traía libertad a las personas, pero también la alimentaba. Esa es la tarea de la iglesia hoy, y que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Hoy la iglesia está dormida, hoy la iglesia está distraída, hoy la iglesia sufre una desidia espiritual. Eso sufre la iglesia hoy. Entonces es un tiempo de despertarnos. Tiene que despertar nuestro espíritu como le despertó el espíritu a Zorobabel y a Josué. Y todo el pueblo se despertó su espíritu a través de Zorobabel y de Josué. Hay una iglesia que está dormida, hay una iglesia que está anestesiada por Satanás. Entonces Jesús vino a darnos algo diferente, que no todo está perdido. Que si vienes a Jesús, Jesús te ofrece una vida nueva. Jesús tiene compasión. Esa misma compasión que tuvo Jesús, Jesús nos dejó como enseñanza. Entonces usted tiene que entender esto, que Jesús nos dejó una enseñanza para que usted y yo
podamos llevar a cabo en esta tierra. Es la enseñanza de que, mire lo que dice en el libro de San Mateo, el capítulo 25, hay una demanda social que Jesús le hace a sus discípulos, que en los últimos tiempos dice que Él va a reunir delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso está en San Mateo 25, versículo 32. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un cabrito? Te lo explico. Las ovejas oyen la voz del pastor, la conocen y la siguen. Los cabritos son remolones. ¿Sabe cuál es la función del cabrito dentro de una manada de ovejas? Ellos andan entre la manada de ovejas y buscan a la oveja que está preñada. Y cuando el pastor no se da cuenta, le pega cornetazo a esa oveja que está preñada y aborta ese animalito, esa cría, aborta esa cría. Así hay muchos cabritos dentro de la iglesia que abortan ministerio. Esos son los cabritos que abortan ministerio dentro de las iglesias. Entonces dice que en los últimos tiempos hay una demanda entre el justo y el injusto, entre el malo y el bueno. ¿Y cuál es esa demanda? La demanda social que Jesús hace es esta, mire. Está en Mateo 25, 42, le dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces están ustedes a hacer el bien o a hacer el mal. Pero después no vas a tener excusa, porque Jesús te deja la enseñanza. Jesús no vino solamente a darte salvación, vida eterna. Y que tu salvación y mi vida eterna depende de cómo la vida que yo llevo acá en la tierra. No es como muchos te dicen, ya se está escrito, ya sos salvo, ya sos salvo. No es así. No es así. Los que te enseñan eso te están enseñando mal. Porque para ser salvo hay requisitos que tenemos que cumplir. Y los requisitos los dejó Jesús aquí. Y por último, te quiero dejar esto. Lo último que Jesús vino a hacer acá en la tierra. Pablo daba testimonio de Jesús, de cómo anduvo Jesús aquí en la tierra. Las personas daban testimonio de Jesús. Jesús no se daba testimonio a él mismo, las personas daban testimonio de él. Y Jesús nos dejó como enseñanza cómo andar en esta tierra, cómo ser buen testimonio. Hoy muchas veces nosotros predicamos y nadie se quiere convertir por los testimonios de muchos hermanos. La Biblia dice que hay muchos que pisotean la sangre de Cristo. ¿Por qué? Por los testimonios, por los malos testimonios. Jesús nos dejó como enseñanza también el buen testimonio de él. Y miren lo que dice, yo quiero compartir un poquito aquí, en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 24. Miren lo que dice Pilato de Jesús. Pilato, el que lo atrapó. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo.
¿De qué dijo? Este es justo. Pilato le estaba declarando que Jesucristo era un hombre justo. Pilato, su enemigo número uno, estaba declarando que Jesucristo era un hombre justo. Allá vosotros. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Jesús. Pilato lo que hizo fue un buen jabón luz, se lavó las manos y le dijo, arréglense ustedes con este. Yo no quiero saber nada, para mí este es un hombre justo. Mire lo que dice acá, cuando ya Jesús, lo habían matado a Jesús, en el mismo capítulo, en el versículo 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ellos testificaban de Jesús. Entonces Jesús vino a dejar un testimonio vivo para usted y para mí, que usted y yo como cristianos, seguidores de Cristo, debemos andar como Él. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para enseñarnos, para darnos vida eterna, salvación, pero para vivir y andar como Él anduvo en esta tierra. Que Dios te bendiga en esta mañana.